Bueno, muchachos, listo. Entonces, en la clase pasada habíamos visto algunas cosas interesantes, como por ejemplo lo que tenemos aquí en el tablero, la pérdida de capacidad laboral. Y esa pérdida estaba básicamente, estaba básicamente por el dato que nos entregaba pues la EPS en un principio y también por la Junta de Calificación de Invalidez, donde efectivamente nos decía, en esa Junta de Calificación de Invalidez, nos comentaba y nos decía que hacía referencia a una pérdida de capacidad laboral, una pérdida de capacidad laboral. Esa pérdida de capacidad laboral que tenía con las letras PCL, pérdida de capacidad laboral, correspondiente, por ejemplo, a un salario bueno, habíamos hablado que para accidente de trabajo era un promedio de los últimos 6 meses o fracción, ¿se acuerdan? Promedio de los últimos 6 meses o fracción. Y para la enfermedad laboral, el promedio del último año o fracción, ¿qué significaba? Eso significa que efectivamente, se ríen, bueno, operación significa trabajar, se accidenta, entraba con 18 años o menos, y se accidenta, y su sueldo era 2 millones de pesos, su contrato era por 2 millones de pesos, y se accidentaba a la hipoteca, digamos, una invalidez, entonces la ANG, la aseguradora, pagaba de ahí en adelante la pensión, porque habíamos claro que la pensión era la pérdida de capacidad laboral superior o por encima del 50%. ¿Sí? Entonces, habíamos dicho eso, donde, por ejemplo, una pérdida de capacidad laboral, donde en enero la persona recibió 2.050.000, en febrero 2.250.000, en marzo 2.315.000, y ahí se accidentaba y tenía una pérdida de capacidad laboral, o sea, decir, que del 12% tuvo una pérdida de capacidad laboral. Por favor, indíquenme, ese 12%, ¿cuánto equivale de indemnización como pérdida de capacidad? Sí, 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 vamos a decir, así como los salarios y el dinero cuánto se sacamos un promedio, lo multiplicamos por 5.5. Eso. ¿Cuánto? 12 millones. Ajá. Eso, perfecto. Entonces, mire, 12.127.000. Entonces tenemos allá en el tablero la pérdida de capacidad laboral. ¿De cuánto fue que les dije? La pérdida de capacidad laboral era de 12%, ¿no? 12%. Y entonces teníamos la tablita que hemos venido trabajando, donde decimos 2, salario base de cotización, corresponde al 5%,
2,5 corresponde al 6%, 3 corresponde al 6,5%, 3,5 equivale al 7%, 4 equivale a 8%, 4,5, 9%, 5 a 10%, 5,5 a 11%, y 6 corresponde, ¿cómo? Decimos 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,6. Ay, sí, pero con razón que no me da eso. No, realmente era para decir si estaban despiertos. Aquí 7, 8, 9, 11. 5,5, ¿no? Ya habíamos dicho, ok, habíamos dicho entonces 12% de pérdida de capacidad laboral, y entonces ese 12% equivalía efectivamente a 5,5 veces el promedio del salario. Y decíamos que el promedio es ¿cuánto? Ah, no. Decíamos que un mes, 2.050.000, lo que está en tablero. El otro mes, 2.250.000. Y el otro mes, 2.315.000. Y entonces decíamos que el promedio, la sumatoria, ¿cuánto da? ¿Cuánto? Ajá, perfecto. Y eso lo dividimos entre los meses trabajados, que son tres. 2.205.000. No, 2.205.000. 2.205, ¿cierto? Eso sí. Y eso que lo hice en la cabeza. Ya con calculador les dio 600.000 pesos más. Bueno, ahí lo tenemos. ¿Me repites? Sí, digamos, 6 salarios, digamos, 6 meses de trabajo, siempre se... Ah, sí. Entonces resulta que yo lo hice justamente así. Yo lo hice justamente de esa manera para crear o sea, para trabajar un nivel que, pues, realmente no casi, digo, 6 minutos de profesión es casi el yo. Decía esa escuela que promedio en los últimos 6 meses operación. En este caso, pues, no 6 meses, sino que solamente trabajó 3 meses y se accidentó. ¿Estamos? Ahora hagamos un ejercicio. Hagamos un ejercicio con el promedio del último año, que es accidente. Dame una letra. Ah, dame un número. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 10, 12, 13. Giovanni, Giovanni es de dónde? ¿Eres de Popayán? ¿Eres de acá de Popayán? Sí. Este Giovanni es de Popayán, nos va a hacer el ejercicio para el promedio. Entonces inventa que vamos a tener una pérdida de capacidad laboral por enfermedad. Y los salarios son 2.300.000 el primer mes, 2.450.000 el segundo mes, 2.500.000, 2.500.000 2.150.000 y luego en realidad, ¿qué razón? Llevamos 4, 2, 4, 5. Claro, 5 meses, y encontramos mucho, ¿no? No tengo un bis. ¿Listo? Es el lugar. Es de verdad.
¿Ustedes conocen la agencia? ¿No la conocen? Ella es genial, está. ¿Nunca la había visto? Sí, claro. Ella es la monitora mía, ella está en el grupo. ¿Listo? Y te cualquier pregunta, ay, sí, no, 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 cosa. Sí, pero es que hay algunos que pues, sí.
Primer punto que bien, creo que una pregunta es que como no estoy opinada ahora, ni siquiera tengo algo que estar vuelve a la tarde. ¿Tú tienes claro? No, debo que se termine más o menos 15, 16 de marzo. Y se repitió el fenómeno al principio. ¿Estamos? Como no tiene más, no podemos inventarlo. ¿No? Es año o fracción. En este caso es fracción. Pero claro, por ejemplo, grave. ¿Qué ha sucedido? Ha sucedido. La persona entra con muchas ganas de trabajar en su empresa y de demostrar que es muy bueno. Y en esas, la ansiedad le gana. Llevaba un día a trabajar. Y semejante accidente que hubo. ¿Ustedes creen que es falso? Los accidentes, está demostrado, en su mayoría, le ocurren a dos tipos de personas. A los nuevos, que van así con todas las pilas limpias y ¡pah! Le accidente. ¿Estamos? Nuevos. Eso se llama impericia, la que aprenden. ¿Cierto? Entonces le pasa a dos grupos de personas. A los nuevos, y a las personas que tienen muchos años trabajando y que le tienen mucha confianza a las máquinas o a lo que están haciendo, y que por eso cometen errores de seguridad. Se saltan las normas y los procedimientos y se equivocan en el tema de seguridad y sufren un accidente. Entonces podemos decir que los accidentes le suceden en su gran mayoría a los nuevos y a los que son sean confianza con lo que están haciendo, que no son bueno, son ya son operarias experimentadas y que de alguna manera creen que no les va a pasar nada, porque como antes no les haga falta. ¿Sí está? Bien. Bien. Entonces, sí, sí, no pueden intentar porque no tienen problema de ganar. O sea, no tienen problema en ese momento. Justamente para los que ganan. Ok, así las cosas, así las cosas, Giovanni nos está explicando y está analizando cómo hacer para encontrar eso. Perfecto. 19,5. ¿Qué porcentaje de pérdida de capacidad tú? 40. Muy bien. Excelente. Preguntas, inquietudes. Bueno, ¿y ese 40% a qué equivale? El pérdida de capacidad. No, pues equivale al 40%. Entonces, ¿ustedes qué opinan si aún trabajaron? O sea, por una cosa muy pequeña, que trabajaron de, de estos brazos y quedó sin esa regla. Una máquina, una cooperativa. Pensaríamos, lo pensionan, ¿cierto que sí? El claro, pues el claro, es claro para algunos que no conocen, pero hay un manual que se llama Manual de Calificación de Invalidez, donde le va a decir que esa pérdida no es para invalidez. ¿Cómo le parece? Esa pérdida como más, pues un 40%. Sí, que hay inválidos, o sea, no, de verdad que sí, eso es un mil. Sin embargo, hablábamos en un principio que el tema de seguridad es entender la parte física y mental, ¿se acuerdan? Pero de esta persona, ok, no ganó igual como un pues le pagaron el censo, y lo más probable es que con este dinero, pues, yo
Venga, gente cámara, a que los vean, salgan muy Giovanni, hablando de cosas, ¿qué le puede suceder a esa persona con ese dinero? Estrada. Bruno, sepamos Sí, entonces sí, todo. no, 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 para eso es lo que podemos que esa para la ley, sí, sí, todo, todo. ¿Cómo creen que psicológicamente queda? ¿Cómo queda? ¿Cómo queda? ¿Y qué pasa? Que no sé. No, di lo que quieras. O sea, ¿qué va a pasar? Más lógico que le pase a una persona que no tiene más, ¿sabes? No tiene mucha educación o así tuviera mucha educación. Está pasando toda exactamente. ¿Qué sucede? Cuéntanos. Pues lo vamos a forzar, ¿no? A que no debe, que no debería. Vicios, y supuestas, etcétera. Eso es lo que pasa. Más que todo, es depresión. Y la forma de salir de eso, digamos, es tomando. Exactamente. Eso, esa, según las encuestas, según las estadísticas, es lo que sucede generalmente. Pero, Esa acumulación es tóxico de la persona. es verdad. O sea, cada el dental físico tiene que estar. Claro, 40, sí. Y esa persona, ¿verdad? Digamos. Entonces, esa persona, le pagaron eso hoy, 15 de agosto, le pagaron el 15 de agosto. Y esa persona empezó, 15 de agosto le pagaron el plata. ¿Qué pasó después? No se levantó de la cama, trae que va y traiga una botella de aguardiente para matar esta pena. ¿Usted cree que no? Lo más normal y lo más humano. Y se fue por ahí, no se levantó de la cama, se vino adelante, a pesar de que tenía su prótesis. Bueno, etcétera, pasaron mil cosas y la persona siguió yendo al psicólogo, al psiquiatra, al médico y cada vez estaba peor, se adelgazó. El señor pesaba 100 kilos y está en 60 kilos. Ahorita no quiso comer, no quiere morirse. Pero si no quieres caminar, ya, ya, ya te digo. Bueno. Mira, si tú lo estás en Claro, para allá hoy. Hoy 15 de agosto, hoy 15 de agosto, me dijeron 40% de pérdida de capacidad laboral. Y hoy 15 de agosto, pues el señor, decíamos que es 100 kilos. Hoy 15 de agosto, pues ha perdido 10 kilos. La pena y la cosa, así. Y él en su cabeza piensa que se va a recuperar, pero empieza la gente como a agarrar la pierna. Cuando, ¿sí me explico? Y eso le empieza a dañar la cabeza. Y todo el mundo empieza a ver algo que lo pone. ¿Qué le pasó? Y no, sí. Y se va para abajo, se va para abajo. No come, etcétera. Entonces, sí, pues, está acabada esta persona y empieza a hacer nuevamente el proceso para aumentar ese proceso de esa pérdida de capacidad. ¿Por qué? Porque psicológicamente todo se pudo liberar. No se levantar, quedó así, pero mal, y no sale de la cama, está acostado en la cama. Y las ventanas cerradas, oscuro el cuarto, etc. Van al psicólogo con la esposa, se separa de la esposa, se separa de los hijos, ¿no? Sí. Y se queda solo y acaba con todo. Y entonces le califican nuevamente la pérdida de capacidad laboral en el sitio. ¿Ustedes creen que es falso? Les voy a contar la historia. Había una empresa, o hay una empresa que se llama Contantes. El señor de Contantes, el dueño de Contantes,
vivía en Cali. Y en la vía Jumbo, en la vía Jumbo Bravo, se accidentó con un camión y se mataron todos en la familia. Se mató la señora y los hijos y quedó, acabó con la empresa y se puso a beber. Eso sucedió. Y eso es bajo la ley, o sea, la demanda y todo. Porque hubo daños físicos y daños mentales. ¿Cómo les parece? Bueno, no recuerdo qué constantes, pero sé que seguro que sí. O sea, debe ver como en un accidente y mi mamá, o sea, después de que nos tuvimos hablando que miren que de pronto que quedan, pues no sé, de pronto Sí, que que mental o física, ¿no? vuelvo a Vuelve a llegar porque aumentó de 40 a 22. Y cuando sube por más de más de 50, ya es invalidez. Es bueno. ¿Cómo es esto? Pregúntale, háblame. cuando Ah, con los soldados, no, yo tengo un ejemplo de soldados. Entonces resulta que yo tenía una señora que nos cocinaba a llamarla a las 5 de la mañana. Era que su hijo nos está prestando un servicio, no era profesional, que su hijo soldado sufrió un accidente porque el compañero con el que estaba durmiendo en la carpa cogió el fusil y le disparó a todo el mundo, mató a tres y ahí que un tiro por palo. Y esa pobre señora, pues, casi se vuelve loca. Pensionaron al muchacho. ¿Sí me siguen? Pensionaron al muchacho. Recibe su pensión y él se fue mejorando el muchacho. Se mejoró. Siguió con su pensión, yo no hasta ahí, no sé qué hará. Ya, se mejoró, que tuvo libertad, ¿cómo libertad? Se lo reclamaron, pensaron que no se iba a mejorar y pero, pero el sistema de equipos laborales tiene tres excepciones. O sea, hay tres grupos humanos, digamos, tres grupos económicos donde no entra ese sistema de gestión, ese sistema de recursos laborales, que son Ecopetrol, que tiene su propia legislación por los ciudadanos, ¿no? El magisterio, los profesores del magisterio tienen una legislación, y las fuerzas militares y de policía, ellos tienen una legislación diferente. Todos son más altos que la de nosotros. Ecopetrol, las fuerzas militares y de policía y el magisterio. Ejemplo, la policía sentenciada con 20 años. Nosotros con 26 años más la edad, en cambio ellos sin edad. Ellos dentro de los 8 años, ya, pues a partir de 20 años y a los 38 se pensionan. Sí, ok. ¿Preguntas? ¿Qué? Dios quiere. Dios quiere. Complejo, claro que sí. Es complejo. Bien. Continuamos. Preguntas y inquietudes están bien, ¿cierto? Entonces habíamos hablado de subsidio y habíamos hablado de indemnización. Le quiero mostrarles. No, dice que se acaba de ir ahorita la imagen. ¿Me repites? Eh, no, pensiones siempre, esas pensiones siempre las pagan y es muy fácilmente como lo hacen. O sea, muy fácilmente después de que tenga la pérdida de capacidad laboral, ¿no? Digamos que
Nada que hacer. ¿Qué más? Repítenos la pregunta. Si la Ah, le pagan 9% adicional. Sí, después de haberle pagado el 40, ¿no? Sí. Ajá, sí. Quiero mostrarles algo entonces. Bueno, esa 1562 ya la vimos, ¿cierto? A ver qué otra cosa nos decía la 1562. Bueno, alentejo esto. Entonces, sí, efectivamente puede aumentar esa pérdida de capacidad laboral. Ujú. Bueno, ok, este por acá. Bien, ok, bueno, aquí nos dice justamente eso, que pues el pago de la incapacidad temporal será asumido por las entidades promotoras de salud, o sea, por la EPS. Y en caso de que la calificación de origen en primera oportunidad sea común o por la administradora de riesgos laborales, en caso de que se califique en primera oportunidad como laboral y si de manera que existe un dictamen en firme por la Junta Regional Nacional, se apela a esta. Entonces, ¿qué sucede? Lo primero, la EPS. Primero, la EPS le dice tiene tanto de pérdida de capacidad laboral. Si de pronto no está de acuerdo aquella persona que sufrió el accidente o la enfermedad, entonces la ARL va donde la ARL y le dice, ARL, tengo este problema, entonces la ARL lo pasa a la Junta Regional de Calificación de Invalidez, donde se reúnen por lo menos una vez al mes o cada vez que lo ameriten, y esa Junta de Calificación de Invalidez le dice, sí, claro, la EPS de pronto lo calificó. Digamos, mal, entonces su calificación es 2% más o es 2% menos. ¿Estamos de acuerdo? Puede subir o puede bajar porque hay una nueva calificación con nuevas personas, nuevos argumentos. Ok, se fue a la Junta de Calificación de Invalidez y le dijo, no estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué sucede? Se va a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Y si esa persona todavía no está de acuerdo, pues tiene que establecer una demanda civil, y eso se va al Consejo de Estado o a los magistrados de la Corte. Es por allá altísimo, pero es la única. Bien, bien. Ok, entonces hablamos, quería mostrar la norma, pero pues se la voy a decir porque no quiso abrir. Entonces decimos que, vamos a decir lo siguiente. Y la ley 776 nos dice lo siguiente. Uno, nos habla de un subsidio, que ya lo vimos. ¿Qué sucede cuando la persona se accidenta, digamos, no sé, 90 días y vuelve? Le pagan pues el 100% de su sueldo. ¿Estamos? El 100% decimos. Sí, de los 6 meses o del año. Es el promedio. Pero le pagan el 100%. Sí, el 100% en el caso de que sea, ya habíamos dicho, de que sea por fuera del horario y del trabajo, del área de trabajo y que no esté bajo las órdenes del empleador, se considerará como un accidente común y le van a pagar las dos terceras partes. ¿Quién? La EPS. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ok, por acá recibe un subsidio. Sí,
está 6 meses o menos, pero prorrogable 6 meses más. Y luego ya pasa a una indemnización. Y esa indemnización es lo que vimos en la clase pasada, donde la persona va, si tiene una pérdida superior al 5% o inferior al 50%, va a recibir una indemnización correspondiente a un dinero, que es lo que hicimos desde hace un rato y que lo hemos explicado. Correspondiente entre 2 a 24 salario base de cotización. ¿Estamos bien? Pero aquí, jóvenes, ustedes pueden apreciar que el profe va a poner una lineecita aquí roja que dice inferior al 50. Pero cuando llega al 50 o más, va a recibir una pensión por una incapacidad definitiva que se llama invalidez. Y esa invalidez, imagínese usted, pues es cuando la Junta de Calificación de Invalidez le dice tiene más del 50, tiene 50% más. Y corresponde entre el 50 al 66% de pérdida de capacidad laboral, va a corresponder al 75%, ya como pensión, ¿no? Va a corresponder al 75% pues, del promedio de lo que esta persona está ganando, igual, por accidente, promedio de los últimos 6 meses y por enfermedad, el promedio del último año. 75%. Pero si esta persona tiene una incapacidad superior, tiene una incapacidad superior al 66%, si es mayor al 66%, le van a pagar un 15% adicional. Bueno, superior al 66%, y si necesita de una persona que le ayude, pues para bañarse, para vestirse, para ir al baño, etcétera, entonces le van a pagar un 15% adicional, llegando al 90% como máximo. Llegando al 90% como máximo, ¿sí? ¿Estamos? Y ya, ¿qué seguiría después de eso? Después de la invalidez, pues sería la muerte, ¿cierto? Entonces, para la muerte, pues le pagan todos los servicios funerarios y ya no este 15% adicional, pues ya se lo quitarían y recibirían, los sobrevivientes recibirían el 75%. ¿Quiénes son los sobrevivientes? Pues la esposa y los hijos, o el esposo y los hijos, o los hijos si no tiene esposo, o si es un hombre, digamos, que tuviera dos mujeres, y pues a la mitad y mitad las dos mujeres. Claro. Eso es lo que nos indica esa norma, que es la ley 776. Dime. De mujer, por incapacidad, incapacidad. Digo, por invalidez.
paga el 75% tiene que corresponder al mínimo, o No, no. sea, del mínimo. Ah, no, no puede bajar el mínimo. Porque el mínimo se entiende como mínimo vital. Y el mínimo vital es por lo mínimo que puede vivir una persona. ¿Preguntas? Pre- Una 65. sí, ¿cuánto te daría? Daría 1,5 millones, ¿no? No. Em, sí, si esta persona, ¿se acuerdan que lo que yo les conté del hijo de la señora que nos ayudaba con la... Sí, le pueden quitar la pensión. No, 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 pues no le quitaban la pensión. No le quitaban la pensión. Pues nadie se ha dado cuenta, ¿no? Yo no sé. Sí, entonces mira que hay una ley que se llama la ley Klopatowski. La ley Klopatowski. Klopatowski, un señor que se llama Jaime Klopatowski, que era congresista, él era senador, si mal no estoy. Jaime Klopatowski, ya no era de Jaime Klopatowski. Que resulta que el señor era inválido en sus pedagogías, estudió Derecho. Entonces, en el Senado, él propuso una norma que decía que efectivamente aquellas personas mencionadas por invalidez podrían reincorporarse a la fuerza laboral, ganando un sueldo adicional. Obviamente tenía que pagar otra vez pensión, no, pues, y él podía tener una nueva, un nuevo trabajo. Porque como en el caso de él, sí, las piernas, pues, eh, tuvo una invalidez porque, pues, algo pasó con su espalda, etcétera, y las piernas no lo dejaban funcionar, eran las ruinas, pero su mente funcionaba bien y su brazo también podía trabajar. Tanto así fue mencionado. ¿Estamos? Bien. Entonces, Mm, no sé si estoy mal, o por el programa que tengo en vida también, el profesor de la que yo estudiaba, ella tenía 70 años, seguía trabajando, pero él estaba pensionado. Digamos, él estaba pensionado, pero él sigue trabajando y sigue pagando. ¿tú te acuerdas que yo les comenté que se encontraban, que había tres grupos humanos que no entraban dentro de la, ajá, que es el magisterio que había pues, porque ellos pueden recibir dos pensiones porque no trabajamos. Pero es por ahí, porque estar pensionado en una y trabajar en la otra. A los presidentes, por favor, si Creo, creo que es después de 70 o 75. bueno, Por eso, yo creo que lo cuento así, se lo que me acabo de decir. Porque la mente, si bien es cierto, pues el cuerpo se va en este permanece y está varios, por su experiencia teóricas, porque a través de los años ha acumulado experiencia y justamente por eso que hace varios minutos. Preguntas, preguntas inquietudes. Bien. Entonces resulta que hablando del curso de 50 horas, ese curso de 50 horas, ¿para qué les sirve? Averiguaron ya. cuando comienza el curso es que en las inscripciones es que hasta el 22 de noviembre, inscripciones. Ah, sí, de Para la antes que llaman. Sí, no, es que esto es como para. Ah, nada. sí, porque ella me dijo, bueno, creo que decía que entonces, bueno, ¿qué otra cosa? Pues, pregúntame, está ahí.
de curso espiritual. pero No sé cuál es con ella. profe, sí. Por ejemplo, ¿no? Es que no, me parece que la y como lleno los se deben esperar. ¿Por qué? Pues ya lo acabo de escribir porque yo le dije que más de cuatro horas de que me decía que no me pregunté porque yo ya excedí, ajá. ¿Cuántos tienes? No me entiendes más que todo. Entonces mi nombre es Espinosa. Bueno, si quieres ganar, que sea 5, tienes que 5 del 35% o el 35 o el 35. Entonces, ¿por qué estoy tocando el tema del curso virtual? Porque resulta que ese curso virtual es muy importante. ¿Por qué? Porque puede acceder, ser parte de una empresa del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Qué significa eso? ¿Qué es el Comité Paritario? El Comité Paritario, llamado también COPAS. El COPAS es justamente una herramienta administrativa que permite identificar y controlar los peligros en una empresa justamente antes de que se materialicen. Para eso es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, llamado COPAS. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. COPAS, Comité Paritario, paritario, ¿qué significa? Ustedes son pares entre sí. Yo soy par con la profe de Yanira, que está por allá. Somos pares. Y ustedes son pares. Si hubiera algún problema en la universidad, en la facultad, entonces vamos con mis profesores y estudiantes. Elijan ustedes a dos. Los profesores eligen a dos. Paritario, donde en ese momento somos pares todos, pero entendiendo que hay una parte administrativa y una parte operativa. ¿Me sigue? Es una excelente idea. Vamos entonces a elegir el comité paritario eh, vamos a poner ustedes, entonces ustedes son los trabajadores. Por favor, elijan a un candidato. Eh, Elijan a un suplente y a un representante. Entonces, eh, ¿a quién le elegimos? ¿Quién quiere ser? Pero chido, ¿cómo? Ese, ¿no? Pues, pero vamos a buscar en lista de los números, 5 minutos, vamos a buscar a un representante, tenemos 20. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? ¿Quién quiere ser? Entonces, hay comienzo. Benachi. Benachi. Benachi, ¿y quién más quiere ser? Dale, dale. Eso, pero no es. Benachi, vamos a comer. Listo, Benachi. Y Diego, por favor, levanten los que quieren una chica. Uno. Levanten la mano los que van a una chica rápido. ¿Cuántos? Uno, dos, tres, cuatro. Levanten los que están contigo. Uno, cinco, seis. Ya. Diego queda de suplente. El Diego queda de suplente. Queda de representante. Queda de representante. Ya, exactamente. Es exactamente igual. Exactamente lo siguiente, ¿cierto? Entonces, Benachi, ¿cuál es su... Nos faltó entonces que Benachi pasara aquí.
yo quiero hacer esto y esto. Diego también, y quiero hacer esto y esto. Luego, la votación está al día, a calor, no más. Todo, y listo para hacer. Suplente y representante. En caso de que el representante no pueda ir, el suplente va. Lo mismo sucede, entonces el empleador designa a su representante. Ejemplo, me llamó a mí la jefe de recursos humanos hace un tiempo. Ve, que va, tengo el señor rector, ya lo paso. Profesor, ¿cómo le va? Sí, señor, ¿cómo le va? Necesito que usted me represente, necesito que me represente en el comité paritario. Sí, señor, qué mal entendido. Sí, sí, señor. Entonces, yo soy el representante de la administración ante el comité paritario. Trabajo. Como la universidad está en grande, somos varios. Tres, sí, señor. Ahorita lo vamos a ver. Somos tres y tres. Tres representantes de la administración y tres representantes de los trabajadores. ¿Qué hace ese comité? Entonces, ese comité paritario básicamente lo que hace es, bueno, uno, analizar los accidentes y las enfermedades para que no vuelvan a ocurrir, obviamente. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es lo primero. Segundo, promover estrategias para que no existan ni accidentes ni enfermedades a través de toda la comunidad. Básicamente eso es nuestro analizar accidentes y enfermedades para que las que no presentaron no vuelvan a ocurrir. Y promocionar y prevenir los accidentes y las enfermedades. O sea, en total, que los riesgos laborales no se materialicen en la universidad. Recordamos riesgos laborales como accidentes y enfermedades de carácter laboral. Es básicamente eso. Pero para eso, tenemos que tener el curso de 50 horas. ¿Cómo le parece? Yo, por mi lado, tengo que actualizarlo, porque mi ya está vencido. Yo tal vez unos tres. Va a pregunta, a ver. ¿Cuánto tiempo se inician los 5 años? 5 años o tres. No, ya. Este 90% de lo que dan 5 años. Y luego se hace un curso de renovación de 20 horas. Porque este curso primero es implementado. El curso de renovación es por 5 años. Casi lo digo. El otro curso de renovación es de 20 horas. O sea, conocimientos, conocimientos, nuevas leyes, nuevas normas, nuevos conocimientos. Aquí no se les modifica las modificaciones financieras a, pues a la norma que se enfrentan a la nacional. Se tendrá que nuevamente hacer un no, Sí, claro que sí, sí, no, entre otras cosas, cada vez está como más afianzado el tema, por lo que yo les comentaba de la Comunidad Andina de Naciones. Ya somos 4 países que tenemos la misma legislación, con los mismos riesgos, con los mismos peligros, con las mismas con las mismas clasificaciones de las actividades económicas, y 16 la misma, estos 4 países, nación. ¿Y por qué nace eso? Justamente porque, pues, igual, como somos casi que como hermanos, o sea, ¿usted aquí come frijoles? Sí. En Bolivia come frijoles. En Perú, delicioso, ¿verdad? En Ecuador, ni se diga. Hasta hablamos igual. Todos esos 4 países somos iguales. Entonces, usted con ese curso de 50 horas puede irse a trabajar con ese curso de 50 horas puede irse a trabajar a Ecuador. Con ese curso de 50 horas puede irse a trabajar a Bolivia. Con ese curso de 50 horas puede irse a Perú. Perú es un país excelente. Bien. O sea, en cuanto a comida, digo. Y trabajo también, así somos como muy parecidos a los 4 países. Eh, ok. Si tenemos una empresa que tenga menos de 10 trabajadores, o sea, de 1 hasta 9, no se necesita comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, sino algo que se llama vigía ocupacional.
Ese vigía ocupacional es la persona que observa los riesgos, un vigía en un barco, muchachos. Bueno, pues ya tenemos radares y todo, pero antiguamente los barcos, Cristóbal Colón y todos tenían un vigía que era la persona que arriba, en la vela, mano, un barco altísimo para ver el horizonte, a ver qué había en el horizonte, qué podía haber en el horizonte. Pues bueno, islas, o piedras, escollos, donde el mar no fue más profundo, y entonces eso hacía el vigía. ¿Cómo se llamaba el vigía que descubrió América? No saben, ninguno sabe. No creo que se pueda saber. Bueno, pero eso es de Kinder, pues. No. Ay, ¿por qué se llama América? Pero médico los puso. Sí, señor. Porque él fue el que descubrió, él fue el vigía, no vigía ocupacional, vigía del barco, por Américo Vespucio. Eso, perfecto. Entonces, cuando tenemos, cuando tenemos menos de 10 trabajadores, tenemos un vigía ocupacional. Cuando tenemos 10 o más trabajadores, ya necesitamos un vigía sanitario. Cuando tenemos entre 10 y 49 trabajadores, se requiere una persona, un representante por el empleado y un representante por los empleados. Entre 50 a 499 se necesitan dos. Entre 500 a 999 se necesitan tres. Más de 999, más de 1000, perdón, se necesitan cuatro. Entonces, cosas a tener en cuenta en relación al comité paritario. Uno, entre uno y 9 trabajadores, dice la norma, menos de 10 trabajadores. No se requiere comité paritario, pero sí se requiere vigía ocupacional. Entre 10 y 49 se requiere uno, un representante para el empleador y un representante por los empleados. Pero ese representante por los empleados y por los empleados tiene que tener un pleito. Aunque no puede, mañana la reunión a las 4 de la tarde no puede ir. Vale. ¿A quién le tocaría ir? A quien si no puede ir. Entonces le toca ir a Benachín. Le tocaría ir porque Diego no pudo. 10 y 49, 1, 50, 49, 2, con sus correspondientes suplentes, 500, 999, 3, más de 1000, 4. Perfecto. Comité Paritario de Seguridad en el Trabajo. Entonces, cuando ustedes presenten la hoja de vida en una empresa, ¿qué va a suceder? Ustedes en su hoja de vida tienen el documento de las 50 horas. Y en una entrevista, ustedes le van a comentar, usted hizo el curso de 50 horas, sí, sí, yo también lo hice. Obviamente, la gente de recursos humanos tiene el curso de 50 horas, todos. Entonces yo les comentaba que lo primero que hay ahí es como una empatía. Ay, usted hizo el curso, yo también, ¿y por qué lo hizo? Si usted acaba de salir. Entonces, bueno, gusta, la universidad, la cosa. ¿Está bien? Se llega con su documento de 50 horas y empieza a hablar de eso. Y entonces usted dice, sí, y le gusta el tema de seguridad y salud de trabajo. Usted dice, sí, 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 mire, aquí en la siguiente hoja están los links de YouTube de unas tareas que yo hice en la clase de seguridad y salud de trabajo. Que la persona que lo está entrevistando, pues empieza a ver y ya tiene más puntos usted por eso. Porque lo que más quiere un empleador es que en su empresa no haya accidentes ni tanto pérdida de la. Si está, y que usted ya, aparte de que disminuir por estar, aparte de eso, lo que usted va a hacer es básicamente, lo que usted va a hacer es básicamente tener unos puntajes que guste, porque en su hoja de vida está justamente esa evaluación. ¿Está? Bien.
Si tiene la especialización en el inicio de industrial, todo. Después de egresar, también lo pueden hacer. Estamos trabajando en eso. Bien. Voy a mostrar a compartir entonces esa norma. Quiero comentarles una cosa interesante. Estas normas, estas normas, mira, se desapareció. Esas normas de seguridad y salud en el trabajo están todas dentro. Oh, no, no. Esas normas están todas dentro de una norma más grande que se llama 1072 y que se entiende como el código del sector trabajo, código uno del sector trabajo, código único del sector trabajo. Bien, ok. Entonces aquí nos comenta justamente todo lo que les estoy hablando. Pero, sí, la 1072. La 1072 involucra resumidamente todo esto. La 1072 involucra resumidamente todo esto y nace de estas normas que están más ampliadas aquí, ¿cierto? Mira, se llama, en esa época, mira que esta norma es la 2013 del año 1986, que está derogada por el 1072. Pero aquí está, en el 1072 está el resumen y aquí está ampliado. No significa que esto no sea, esto es lo que es. Entonces, mira que aquí nos dice en ese artículo 3, ok, acá, vamos por acá. Recuerden lo que les, menos mal que está quedando grabado, ¿no? Después no va a decir, no, el profe no nos dijo. No, estas son unas normas, pero súper interesantes. Esta es la 23. Y aquí justamente entonces nos dice lo siguiente. Uno, todas las empresas o instituciones públicas o privadas que tengan a su servicio 10 o más trabajadores están obligadas a conformar el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se llamaba antiguamente así, ¿no? Cuya organización y funcionamiento estará de acuerdo con las normas del decreto que se reglamenta y con la presente resolución. Yo quiero hacerles una pregunta, jóvenes. Bueno, Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial. Entonces habíamos dicho que ¿qué era la higiene? ¿Alguien recuerda? La higiene industrial. ¿Qué es, muchachos? Exactamente. Identificación, evaluación y control. Ajá. Y control de los peligros. Y la seguridad industrial, que es normas y procedimientos para evitar la materialización de los riesgos laborales. ¿Estamos de acuerdo? Normas y procedimientos. Seguridad, normas y procedimientos. Ejemplo, una norma.
No se puede subir al techo si el techo está húmedo o mojado. No, no, ¿por qué? Porque ya ha habido suficientes muertos para poder haber aprendido sobre eso. Todas las normas dicen que las normas de seguridad industrial, bueno, es muy triste lo que va a decir, están escritas por Jaime. Trabajo bien, No, no, pero nos iniciamos a al inicio, listo, primero, buena, ¿cómo les va? Ustedes gritan, buena, ¿cómo les va? Les va, usted sí, buena, ¿cómo le va? Todo bien, exacto. Sí, sí, bueno, esta es, bueno, bienvenida a Conchets Mission Place Group. Ustedes son un grupo de trabajo nuevo. Esta es la primera inducción que ustedes tienen. Quiero darle la bienvenida a esta empresa y decirles que aquí tenemos unas normas, unos procedimientos para que no existan accidentes ni enfermedades de carácter laboral. La primera es para ustedes también los techos en la constructora. Entonces, la primera norma es no subir sin techo. Primero, si está húmedo o mojado. Dos, utilizar las redes de seguridad. Tres, trabajar siempre en paño y subir el techo. Cuatro, utilizar todos los elementos que nosotros traen en la siguiente capacitación y vamos a entregar ustedes los elementos. Ustedes tienen que firmar este papel que tengo acá. Ustedes tienen que firmar este papel que tengo aquí, donde se les capacita sobre las normas y procedimientos para poder subirse a los techos. Ustedes me firman este papel y me firman este otro papel que tengo acá, donde reciben los elementos de protección personal. Usted que me está preguntando que cuánto valen los elementos, no, los elementos no tienen ningún precio porque los elementos los pone la empresa. Y usted que me está preguntando que si se pierde un elemento, que si le toca pagarlo, no, no pagarlo. La empresa tiene que entregarlo automáticamente, así usted se le pierde. Sin embargo, al entender que si está perdiendo significa que usted está teniendo cuidado. Y la empresa está sacando de su bolsillo para que lo pague. Perfecto. Esa es la capacitación de inducción. Donde les muestran todas las actividades que tiene la empresa y también todas las obligaciones que ustedes tienen como empleados, qué deben hacer y qué no deben hacer. Ustedes son riesgo 5 porque están trabajando con los techos, efectivamente, ¿cierto? Entonces es muy peligroso, es una actividad muy peligrosa. Tampoco pueden subirse a los techos si está amenazando con lluvia, porque puede haber un rayo. Y como ustedes tienen elementos metálicos, pues actúan como pararrayos. Tienen que tener presente eso. A pensar, dime, pues a pesar de que usted tiene los elementos de protección personal, usted va a trabajar, si va en el techo y muy probablemente se va a encontrar con electricidad, entonces usted va a trabajar con zapatos dieléctricos, guantes dieléctricos, porque en los techos también van a arreglar partes eléctricas. Esa es la labor de ustedes. Nada, para el curso de alturas tenemos en primer lugar, claro, listo. Saludos. Es que allá en cosas no te dicen que cosas que no, o sea, de esta manera, ya, un montón. Entonces, yo ya hablaba de una, sí. Ese curso de alturas lo vamos a hacer con bomberos. Bomberos nos entregan la certificación del curso de alturas. Ese curso de alturas dura 96 horas. Y nos va a entregar, pues la verdad no sé si bomberos lo hagan. Sí, hay bomberos que hacen curso de alturas en una empresa que queda por aquí cerca. En el cine también hacen el curso de alturas. Ese curso de alturas es una certificación, así como el curso de 50 horas. Ese curso de alturas tiene la parte virtual o la parte presencial. Claro, curso de alturas sin parte presencial, pero no es nada. No se tiene que, eso es manejo de cuerdas, tiene que hacer justamente la práctica para bajar con los cuerdas, la práctica para subir con los cuerdas, etc. Perfecto. ¿Preguntas?
Sí. Entonces, este curso de 50 horas, comité paritario, el comité paritario, aquí nos indica que cada comité cada comité de COPAS estará compuesto por un número igual de representantes del empleador y de los trabajadores con sus respectivos suplentes. Aquí lo tenemos, lo que el profe les comentaba hace un rato. De 10 a 49 trabajadores, un representante por cada una de las partes. De 50 a 499 trabajadores, dos representantes por cada una de las partes. De 500 a 99 trabajadores, tres representantes por cada una de las partes. Y de 1000 o más trabajadores, cuatro representantes por cada una de las partes. Recordamos que eso se encuentra en 1072. 1072. Ese 1072 tiene 400 páginas. Y todo lo que tiene que ver con seguridad y salud del trabajo se encuentra en todo en el capítulo 4. Capítulo 4. Y mira que aquí dice otra cosa interesante, ¿no? Sino que en el 1072 pues está en el numeral 4.2.2, algo más, ese tema, ¿no? Del comité paritario, pero aquí está, pero súper desmenuzado y súper claro. Es exactamente lo mismo. Sino que condensaron todas las normas en un solo decreto único del sector trabajo, que llama el 1072. Bien, las empresas de menos de 10 trabajadores deben nombrar un vigía ocupacional, el cual cumple y desarrolla las funciones del comité. Míralo. Vigía ocupacional. Artículo 4, las empresas que posean dos o más establecimientos de trabajo podrán conformar uno o varios comités paritarios. Y recordamos el comité paritario hace referencia a que son pares. Y pares hace referencia pues a que son iguales. Mira que aquí nos dice una cosa bien interesante, que el empleador, bueno, aquí, no, pasemos al otro lado. Esta parte de acá es muy importante. Nos dice entonces que el empleador nombrará directamente sus representantes al comité y los trabajadores elegirán a los suyos mediante votación libre. Los miembros del comité, esto cambió, son 2 años y podrán ser reelegidos. Y el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo se reunirá por lo menos una vez al mes en el local de la empresa y durante el horario de trabajo. Y durante el horario de trabajo. Y aparte de todo eso, aparte de todo lo anterior, también se reunirá cuando hay un accidente grave. Se tiene que reunir inmediatamente cuando hay un accidente grave. Se entiende accidente grave cuando hay una fractura o una pérdida de un miembro. ¿Qué representan los meses? ¿Me repites la pregunta? ¿Qué es el sindicato de meses? ¿Qué es el sindicato? Bien, vamos a escribir en el tablero dos palabras.
Tres carreras. de De información. de que la Dirección. de la razón, porque tiene. Entonces, Daisy nos pregunta, mm, nos pregunta acerca del sindicato. Y voy a escribir aquí una palabra que se llama pacto colectivo. Bien, el sindicato. El sindicato nace generalmente, el sindicato nace generalmente cuando hay alguna insatisfacción por parte de los trabajadores. Ese sindicato tiene un grupo mínimo de trabajadores, creo que son 11, de la área que ven. O si hay menos, ellos pueden entrar al sindicato de otra empresa, o sea, de una empresa de alimentos, el sindicato del trabajo de la industria de alimentos, a nivel nacional. ¿No? Así que sea un trabajador de aquí, puede entrar a ese sindicato, debe pagar mensualmente dinero que puede ser, no sé, como unos 10.000 pesos, puede estar dentro del sindicato. ¿Qué sucede? Entonces, ese sindicato, las personas que conforman el sindicato, eh, los, eh, los que promueven el sindicato tienen algo que se llama fuero sindical, donde no los pueden echar, no pueden echar a los trabajadores y como dice la norma, son elegidos libremente y esas personas que son los directivos del sindicato tienen fuero sindical, pero pueden echar. Ok. Nace el sindicato a partir de una necesidad o satisfacción de la empresa. Ejemplo, no ponen a trabajar 16 horas al día, 12 horas al día. Y claro, pues ellos tienen familia y demás. Entonces, el sindicato nace de una satisfacción, donde pasan un pliego de peticiones. Y ese pliego de peticiones lo firman entre todos y lo hacen entre todos. Bueno, ¿usted qué cree que le pasa? No, que no, vea, estos zapatos, hace 3 años los tengo con estándar. Y hay una norma que dice que las dotaciones tienen que entregárselas tienen que entregárselas a los trabajadores cada 4 meses, que es calzado y vestido de labor. Pero hacemos referencia a dos tipos de contrato: contrato laboral y el contrato por prestación de servicios. ¿De acuerdo? Cuando es por prestación de servicios, pues no puede hacer sindicato. Cuando es contrato laboral, sí. Punto número uno. Y punto número dos, todos quieren entrar al sindicato, levanten la mano si quieren entrar al sindicato. Bueno, levantan la mano y no entran. Y la otra mitad, ¿usted por qué no? No, porque pues el gerente es una persona muy querida y el gerente aquí se ha matado por sacar adelante esta empresa y no puede ser, dice la razón. Y no puede ser que los de acá, que no montársela al gerente para, bueno, que sea. Entonces, bueno, entonces ustedes no quieren hacer sindicato, entonces yo soy. Entonces, muchachos, yo quiero invitarlos a que vengan aquí a la oficina mía y que hagamos algo que se llama pacto colectivo. ¿Qué es el pacto colectivo? Pues son aquellas personas que no quieren entrar al sindicato, pero pues que son como amigos míos, o sea, más o menos como así. Entonces, es como esas dos tensiones que existen siempre en una empresa. Quiero que le pregunten algo, pregunten. Sí, pues sí, no, no es- Sí, yo he visto varias empresas que hacen esto. Porque dentro del sindicato se mueven políticas oscuras, redes, envidias, rabias y pendejadas que los seres humanos comunican y que afloramos o hacemos que afloren cuando de pronto hay una oportunidad de alcance algo, teniendo en cuenta esas cosas pequeñas y negras que hay en nuestras cabezas.
los pensamientos, con las envidias y eso. Creo que estaba en el Sí, pero ya sí. sí, ya Sí, claro, buenísimo. Esa es la historia de, bueno, de Lenin, de Gustavo y todos ellos. Eso es una maravilla. Y sí, pienso, ¿cómo hay que no tener? Porque ellos llevan 70 historia, no lo mismo es una antes estaban muy mexicanos, sin obras, Puede ser algo. el sindicato es lo más complejo que puede haber, porque, porque nos han enseñado a pensar. Pero es mi pensamiento, ¿no? Lo que nos han enseñado a pensar que los empresarios son malos. Nos han enseñado a pensar eso. Ujú. Y entonces hay una protección muy grande para la gente explicarla y ellos tienen, bueno, no sé, es mi pensamiento, o sea, dentro de su cosa tal vez preferirían que no te sacar a que le salga adelante, no tirarle a la comunidad empresaria. Bueno, o puede ser que un empresario sea muy malo con los trabajadores, etcétera, no tengo ni idea. Pero lo que sí les puedo decir es que lo ideal es que exista un buen ambiente de trabajo para que todos crezcan, para que los trabajadores crezcan y aquella persona que puso en riesgo su capital también tenga un beneficio. Ahí todo. Digamos, si una empresa es un sindicato como tal y el sindicato quiere destruir la empresa, digamos, el dueño por sí propio puede decir que la empresa se acaba, Claro, que acaba. claro que sí, porque sí, sí. Sí, generalmente el dueño no dice que la empresa se acaba porque se acaba, que todo depende de ustedes. Pero, y que la Sí, yo pienso que sí. Sí, porque si me encuentro. Yo estuve trabajando en una empresa donde un sindicato me quebró la empresa. Eso era terrible, nada más, cuando no tienes. Luz. Dime, a ver, por acá no tenía una pregunta. No sé si se le da el número, bueno, Carlos, o sea, antes de que. Sí, se puede empezar a pacto colectivo, pero siempre quedan como los odios y los. Es dificilísimo, es lo más complejo que hay, ¿viste? Sí, sí, la realidad necesita. Sí. Sí, pero ahora, los sindicatos bien llevados su propio, así como el Japón, pero un sindicato lleno como de resentimientos, cosas así como de quitarle al otro por lo que tiene, eso no está ahí. Entonces, ejemplo ustedes son ingenieros y están estudiando para ser ingenieros y depende de cada uno hasta dónde va a llegar. Si estamos, si usted madruga todos los días y le pide a Dios que lo guíe, etcétera, le quiso que pues la vida ya es plena, pero se va a esperar, pues, o si de pronto no espera que todo le llegue, pues yo creo que va a golpear con el trabajo. Entonces, cada uno tiene que salir adelante con su inteligencia, con lo que tiene, con las ganas de hacer las cosas. Pero sí, generalmente lo que yo he visto es eso. Sí, no hay nada como trabajar pues bien, pero también hay empleadores que son bastante fregados y pues pueden explicar, porque hay sí, como un maltrato a los trabajadores, humillación, posible que tipo, no conozco, la conocí una.
Sí, no. Muchas veces el empleador, por su misma, eh, por sus mismos problemas económicos, de pronto puede no estudiar, ¿no? Y ese resultado, de pronto, por su formación, por lo que ha realizado en la vida, se sintió mal, pues, ya se me siento que no permitieron lo que estaba haciendo. La mente está bastante difícil. ¿Preguntas? Entonces, el pacto colectivo, pues es una reunión entre todos nosotros donde vamos a decir tal cosa, tal cosa, tal cosa. Sí, tienes toda la razón. No hemos podido comprar las dotaciones, pero yo pienso que llevamos 4 años, este año, es la baja, así que sí, 7 años, y es, y en cada 6 meses, pues, no podría ser. Este es comité paritario de selección del trabajo, muy importante, para eso siempre incluso de 50 horas. ¿Listo? ¿Preguntas? Pero bueno, eso es un minuto acá. Bueno. Bueno, pregunte muchachos alguna cosa. ¿Qué sucede cuando hay un accidente en una empresa? Sucedió un accidente, entonces, ¿qué hacemos? Pues lo primero es llevar a la persona a al hospital o a la IPS más cercana, ¿cierto? Entonces, dime, dime. Y ver qué palabras son las que Sí, eso es lo primero, ver qué tan grave es, porque si son 2 puntitos, pero llevan a quitar ¿cierto? Si es una fractura, o sea, cualquier cosa que ustedes vean grave, llevan al hospital, que el hospital es nivel 5. El hospital es nivel 5, entonces hay gran cosa grave. Es como aquí tendrán un día. ¿Cierto? Sin embargo, como es accidente de trabajo, entonces eso es no post. Eso es más o menos, no post significa como una medicina preparada, que no está dentro del plan único de salud, es totalmente diferente y la clínica factura a la ¿Sí estamos? Pero preparo si después de la séptima de Dios ha sucedido, sí. Sí, sí, sí. Entonces el comité paritario se reúne y le da pues, tiene razón, el pago. Entonces, ¿quién queda representante? Entonces, claro, entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer que le pasó el accidente. Entonces tú vas como parte del comité y le dices que van a lo que les pasó. Entonces, mira que la máquina estaba fallando y no tenía guarda de seguridad. Entonces el comité planetario manda una alta a tener mantenimiento, una crisis. Por favor, para que la guarda de seguridad, debido a que no tiene guarda de seguridad, esa máquina, para que no se repita el accidente, usted tiene que volver, y tiene que volver nuevamente. ¿Estamos? Se supone que por esto no va a suceder el mismo accidente, pero supongamos que sucedió el mismo accidente igual, porque no tenía guarda, y ahora que ya le damos pues tu guarda a esta máquina, y yo sí, pero es que me cayó, pero mal puesto. Y mire, sucedió el mismo accidente. Llaman a sus hermanos. Venga, venga, siéntese aquí. Jorge, vea que pasó este accidente, y usted pasó esto, ¿cierto? Sin embargo, está la parte psicológica. Y muchas veces la persona por no querer sufrir el accidente, lo sufre. Hay un dicho por ahí o sea, si usted piensa mucho en el que no va a pasar, en que no va a pasar, que sucede. Que como que lo advirtiera, ¿no? Como que era peligro, pero entonces
pues entonces se analiza y se cambia de puesto. Ya se sabe, no puede ser. Preguntas, ¿qué sucede? Yo te hago una pregunta. ¿Qué sucede si... Sí, Y que yo como, pues como no es muy de con la cultura académica, que es una solución para negligencia sería. O sea, eso se llamaría negligencia. Y la negligencia, sí, efectivamente, la negligencia es hacer lo que debió haberse hecho para que no sucediera un accidente, en este caso. Y entonces, por esa negligencia, sucede efectivamente, pues no le digo que lo pueden, no le digo que lo van a sancionar, pero es que la negligencia y el dolo son como parecidos. ¿Qué es el dolo? Entonces resulta que hay algo que se llama responsabilidad. Esa responsabilidad es, ¿qué es la responsabilidad? Eh, Vive tu mamá, no, vive tu mamá. Y no, ah, vive tu padre. Entonces, papá, tengo la leche. Y no digas que no es y los papás no debieron pensar que va a pasar. ¿Cierto? ¿Qué te sucede algo de el regalo? El regalo, sí, sí, pero ¿qué? ¿Ah? ¿Y qué? Entonces, no, sí, ¿cómo haces este perfil? Más o menos, ya bien, no tiene cargo de paciencia. Y entonces decimos que eso le llama responsabilidad. Y mira que vamos a escribir acá, responsabilidad. ¿Y qué es responsabilidad? Bueno, dijimos que un práctico y uno lo asume, ¿cierto? Entonces es asumir las consecuencias por un hecho, un acto o una conducta. Vamos a escribir. Asumir las consecuencias por un hecho, un acto o una conducta. ¿Qué responsabilidades puede haber en el área de seguridad y salud en el trabajo? Asumir las consecuencias por un hecho, un acto o una conducta. ¿Cómo les parece? Asumir las consecuencias por un hecho, un acto o una conducta. Simplemente es eso. Pues sí, asuma las consecuencias. ¿Qué es un hecho? ¿Qué es un acto? ¿Y qué es una conducta? Esa es la responsabilidad. Un hecho es un suceso, algo que sucedió. Claro, un hecho, una o una conducta.
Un hecho puede ser haber dejado mal puesta la guardia de seguridad de la máquina que estaba mostrando. Un acto es propio de un ser humano. Un acto es haber delegado son en el trabajo. Un acto es que, por ejemplo, está en la maquinona de... Yo trabajé varios años en Alpina, como jefe de higiene y seguridad industrial. Alpina, de ahora que antes se llamaba Prisland Coberto, que no empezó a eso. Ahí fue jefe de higiene y seguridad industrial, 480 trabajadores, como monitores. Y eso era terrible. O sea, tengo la experiencia. Es terrible en el sentido de que eran muchos años, muchas personas de diferentes maneras. Entonces uno de ellos le tiró una bolsa de leche al otro, estaba en su padre separados. Y una amiga de una amiga me paraba, y tú ves que te coge una bolsa, sale la leche. Y llegó este mi mamá y entonces, y le tiró la bolsa, está bien, y yo, así, una así, y la otra así. Y entonces, claro, se cuenta que ella y se le preguntó la bolsa. Todo mojado, así, se le preguntó. Y no era un baño de bueno, esa es una agresión, ¿cierto? Y la conducta es propia del ser humano. La conducta es propia del ser humano. Entonces decimos que es la responsabilidad es asumir las consecuencias por un hecho, un acto o una acción. Y esa responsabilidad se divide en dos, en penal y en civil. Esa responsabilidad se divide en dos. Responsabilidad civil y responsabilidad penal. Colocamos arriba primero la penal. Entonces la responsabilidad penal analiza si la persona va a la cárcel o no. Penal, pena privativa de la libertad. Responsabilidad penal. ¿Quién dice si va a la cárcel o no? El juez, un juez de la República que efectivamente estudió muchos años para ser abogado y después estudió para estudiar penal. Y ese juez lo que analiza es el dolo, la conducta y el acto que sucedió, el hecho. Y el juez dice, efectivamente, esta persona debe ir a la cárcel. Les pongo un ejemplo. Un taxista arrolla a una persona y la mata. La persona tenía 5 hijos. El taxista va a la cárcel. Si están en la mujer, Si está en estado de revés, de uno. Repite bien. La culpa fue del taxista, porque el taxista iba manejando una máquina que pesa una tonelada. La culpa es objetiva. ¿Quién lo mató? El taxista. ¿Quién iba manejando el taxi? El taxista. La culpa es del taxista. Se atravesó. No, 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 no se le atravesó. El taxista iba con el WhatsApp. Es diferente lo que dijiste ahora del trago. No, no. Bueno, si va con trago y si va WhatsAppeando, pues no. Pero ahí lo que mandaría es el trago.
Pregunta, sigo preguntando. ¿Qué le pasa al taxista? Mató al otro señor. Va a la cárcel mientras tanto, 3 días. Demanda, hablamos ya de demandas, eso ya es civil, ¿ah? Pagar a la familia, si no tiene con nada, pero va a la cárcel o no, que es la pregunta. Depende de qué, depende de la cada relación. Es cierto, pero vamos a decir, fuera de algún dicho que, bueno, si está decorado, se va a la cárcel. Si no está decorado, y si solamente está gozateando, no se va a la cárcel. ¿Por qué? Porque no hay dolo. El dolo es la capacidad que tiene el ser humano de hacer daño queriendo hacer daño. ¿Cómo le parece? Entonces el juez lo que analiza es si hubo dolo o si no hubo dolo. Y el dolo es la intención, pero la culpa es objetiva y no necesariamente está ligada con la intención de hacer el daño. ¿Sí me sigue? Ok. Bueno, este tema lo vamos a dejarlo para la siguiente clase, pero de momento quiero hablarles de la tarea que tenemos puesta. Ya tenemos una tarea. Y la tarea es hacer 10 ejercicios para riesgo 1, 10 para riesgo 2, 10 para riesgo 3, 4 y 5. Son 50 ejercicios donde vamos a analizar digamos, el riesgo uno. El señor se está barriendo. Para barrer el piso, pero usted dice, bueno, señor, van a ganar 2 millones de pesos. Calculamos CPS, calculamos CPS del empleador, pensiones del empleado, el empleador, el empleador, cuánto paga el empleado, todo por pensión, etcétera. El ejercicio que hicimos. ¿Estamos? Vamos a hacer eso. De igual forma, dentro de esa tarea está mandar el pantallazo de que ya se inscribieron de 50 horas y lo otro que era, No, era solamente eso. ¿Listo, muchachos? Normalmente tienen 5 días, ¿cierto? Tienen 5 días. 5 días presente. El link se cierra dentro de 5 días. ¿Cómo lo pueden hacer? Entonces, mira, nos reunimos, pues somos nosotros los que estamos haciendo también. Tú nos conectamos y vamos calculando unos 10 hoy. Entonces, sí. Y hacemos 10 hoy, nos reunimos de 7 a 8 por mí y convertimos y grabamos a YouTube. Subimos a YouTube el link. ¿Estamos? O nos reunimos, o hoy hagamos 20 ejercicios de los 50 que hay. ¿Te parece? Mejor. ¿Sí? Entonces lo hacemos y hacemos lo subimos el video. Sí, el video es lo más importante que hay. ¿Por qué? Porque no descripciones en la sin pantalla. Porque los videos me demuestran si estás entendiendo y ahí van a dar una buena nota. Ni siquiera quizzes. ¿Sí estamos? Sin ningún tipo de miedo, cámaras abiertas, obviamente. Eh, y listo, esa es una cosa muy sencilla, muchachos. Para subir el video, cualquier cosa, o sea, Hazel le mandó la guía de cómo subir un video y cualquier cosa que le preguntan a ella, la persona más querida que anda, preguntas, inquietudes, todo bajo control. Dentro de 5 días. queda para el martes. Queda para el martes. Todos están en el plan. ¿Todo ya está en claro? Pero,